En este video te voy a contar la historia de un jefe de policía que literalmente en sus descansos para almorzar se dedicaba a robar bancos y luego regresaba a su oficina para resolver el mismo crimen que él había cometido. André Stander nació el 22 de noviembre de 1946 en Transvaal, Sudáfrica. Su padre, Frans Stander, era una famosa figura de alto rango y un reconocido general del servicio penitenciario sudafricano, y por eso André crecería bajo la sombra de su padre, quien al ser muy respetado por su labor como el mayor general de la policía, se empeñaría en que su hijo le siga los mismos pasos. Pero para un joven André, quien no estaba interesado para nada en seguir los mismos valores de su padre, esto lo llevaría a su fin. Hasta el día de hoy, Sudáfrica es conocido por las tensiones raciales que se viven ahí dentro, y durante toda la vida de André, él, al ser blanco, experimentó todos los privilegios del apartheid, que muy resumido, fue un sistema impuesto por la minoría blanca que lideraba el país, el cual duró de 1948 a 1994. ¿Y qué era lo inaudito de este sistema? Bueno, que normalmente la discriminación en muchos países no está dictaminada por ley, sino que es más mala educación de los habitantes, pero en el apartheid, directamente por ley, los blancos debían llevar pases o documentos de identificación que indicaban su estatus racial y determinaban en dónde podían vivir y trabajar, además de que casi siempre ante un problema ante la ley, un blanco siempre tenía ventaja. Y no solo ahí, sino también en educación, atención médica, empleo y en propiedad de tierras. Y si no te gustaba esto y salías a marchar, te cagaban a tiros, como sucedió varias veces durante estos años. De esta manera, André Stander disfrutó de los muchos privilegios que tenían los blancos, y eso sumado a las facilidades de vivir en una familia con poder, este no tenía ningún incentivo para trabajar, así que era un estudiante mediocre, dándole la sorpresa a su familia de que falló en todos sus exámenes finales en su último grado de la secundaria, por lo que con mayor razón sería prácticamente obligado por su padre a que se uniera a la academia de policías, profesión a la que el joven no le tenía ningún respeto, porque André podrá ser un vago, un corrupto y todo lo horrible que se te venga en mente, pero a él no le gustaba que la gente fuera discriminada por su color de piel, y para él la policía solo servía para apedrear minorías, ya que la brutalidad policial se veía por doquier, pero si eras blanco prácticamente la ley no caía sobre ti, a no ser que hicieras algo muy feo. A pesar de que claramente ir por el camino de la justicia no era lo de André, su padre siempre le metió presión para que siguiera en la carrera, y es que este se sabía todas las ventajas que iba a tener si su hijo seguía su oficio, ya que por solo tener ese apellido le iban a dar un buen puesto de por vida en la policía. Sin embargo, André no tenía el más mínimo interés de hacer respetar las leyes. Aún así, en el año 1963, el joven se inscribió en la escuela de policía de Sudáfrica, y para sorpresa de muchos, este se graduaría como el mejor estudiante de su clase. Poco después, André se incorporaría al departamento de investigación criminal, ascendiendo rápidamente de rango como jefe de su propia división de investigación, pero lo que hizo levantar algunas cejas en el departamento de policía es que André consiguió esto cuando aún apenas estaba en sus 20s, y claramente habían personas mejor preparadas que él para ese puesto. Sin embargo, lo que se sospecha es que fue su padre por cuenta propia quien movió los hilos para que André alcanzara ese puesto. Nuestro protagonista se casaría en el año 1969 con su novia llamada Leonie, y aunque todo en su vida parecía ir bastante bien ya que tenía una carrera exitosa, además de que estaba recién casado, como los cimientos de todo lo que tenía era una mentira, su vida poco a poco se fue derrumbando. Después de 2 años de matrimonio, la pareja no aguantó y se divorció, pero en el año 1975 se volverían a casar otra vez, aunque nada cambiaría en esa relación tan volátil, ya que André tendría un hijo no reconocido con otra mujer en el periodo que estuvo separado. Así que por esto y otras tensiones que vinieron por lo mujeriego y descuidado que era el hombre, en 1978 el matrimonio se disolvió nuevamente.
Stander a sus 32 años, solo, divorciado, con un hijo el cual nunca quiso, odiaba su vida. Sí, él contaba con un alto cargo en la policía, pero a él nunca le gustó este oficio, le parecía aburrido y era consciente de que estaba más ahí por las conexiones de su padre que por mérito propio. Él quería un cambio en su vida, y así como toda persona vacía, pensaba que con dinero todos sus problemas iban a desaparecer. De esta manera enfocó su atención hacia un nuevo oficio, más oscuro y con mucha más adrenalina que su trabajo de escritorio. Esta nueva vida empezaría una mañana en donde André le asignaría diferentes tareas de varios casos a su escuadrón, y poco después, en la hora del almuerzo, este se dirigió al aeropuerto de Johannesburgo con el fin de tomar un avión a Durban, que es un vuelo de aproximadamente 45 minutos dentro del mismo país. Una vez en su destino, al aterrizar, André alquiló un auto para luego disfrazarse poniéndose una peluca negra y un bigote falso, esto en conjunto a unos lentes de sol de aviador, un modelo muy clásico de la década. Y así a los pocos minutos, este ya se encontraba dentro de un banco donde tranquilamente, y aunque suene raro, de forma amable y discreta, sacó una pistola y apuntó con el arma a la cajera, quien no tuvo más de otra que llenarle una bolsa con todo el dinero en efectivo que tenía a su alcance. Stander no amenazaría a nadie más en ese banco, ni siquiera se percataron de que tenía un arma. Prácticamente solo la cajera se había dado cuenta de lo que había sucedido. Acto seguido, Andrés salió del banco en silencio, se subió al auto alquilado para luego quitarse el disfraz y dirigirse de vuelta al aeropuerto tomando otro avión de regreso, sin ser detectado que llevaba consigo una buena suma de dinero en efectivo. En un transcurso de solo 2 horas, André había conseguido robar un banco en otra ciudad y volver a su oficina como si nada y sin despertar ninguna sospecha. Y lo más irónico sería que él mismo, como jefe de policía, sería llamado para ir a investigar este caso poco después de que se reportara el robo. Incluso entrevistaría a la misma cajera cara a cara, quien no lo reconocería a pesar de que se había registrado la imagen del ladrón en las cámaras de seguridad del banco. Y antes de que venga el típico a decir "Fusgo, pero en ese tiempo no existían las cámaras de seguridad", sí que existían, pero se veían de muy baja calidad y como eran caras, las empresas no se podían permitir tener tantas. Y también, por si se preguntan, André pudo tomar sus vuelos en tan poco tiempo porque en esa época los aeropuertos tenían poco control si los comparas con cómo son en la actualidad. Esto debido a los múltiples atentados que han sucedido a lo largo de la historia. Y siento tener que explicar esto, que seguro ya muchos saben, pero bueno, tengo que hacerlo porque siempre que hago este tipo de videos sale el típico listillo a querer desmontar todo sin base alguna. Volviendo al tema, viendo que su primer robo salió bastante bien, André Stander comenzaría su doble vida como policía y como criminal en las horas de refrigerio o en sus tiempos libres. Aún no se sabe exactamente qué fue lo que le incentivó a vivir una vida como asaltante de bancos, pero lo cierto es que esto solo sería el inicio de su nueva carrera secreta, en la que ganaría mucho más dinero de lo que ganaba en un año como policía. De esta manera, en los próximos 3 años, Stander aplicaría esta misma táctica robando aproximadamente hasta 30 bancos y obteniendo alrededor de 100.000 rands sudafricanos, que sería un equivalente a $190.000. En ningún momento a nadie siquiera le pasó por la mente que Stander era el autor de todos estos robos, a pesar de que en su propia comisaría se investigaba quién podía ser el ladrón cuando este en realidad se encontraba en sus narices y guardaba todo el dinero en la maletera de su auto. Con el dinero robado, André lograría comprarse una casa nueva y abriría una tienda de souvenirs junto con su amigo y socio Carl van der Venter, quien también era policía y aparentemente no tenía idea alguna de que Stander en realidad habría hecho la tienda solo para poder usarla como fachada y lavar dinero tranquilamente. Pero con el tiempo el socio de Stander comenzaría a tener sospechas, especialmente cuando revisaba los grandes ingresos que registraba la tienda, cuando las ventas no eran tantas como para obtener tanto dinero de ganancia. Pero al final, como lo que estaba pasando era que estaba ganando más dinero del que debía, el hombre dejó pasar esto por alto.
Sin embargo, André Stander haría lo que un ladrón jamás debería hacer, que es contarle sus crímenes a un amigo. ¿Y quién no sería este amigo sino Carl van der Venter, con quien estaba una noche de diciembre de 1979 bebiendo en una fiesta, y Stander se pasaría de tragos y con suma confianza le haría una propuesta de negocios a su socio, invitándolo a unirse a él a su lado criminal y robar bancos juntos. Le contaría que tenía un auto escondido en el aeropuerto con todo el equipo y material necesario para poder hacer los asaltos sin problemas, pero Carl se negaría rápidamente a esta propuesta y Stander solo hizo pasar este momento como una mala broma pesada que le estaba haciendo, recalcando que para nada era en serio lo que le estaba diciendo, aunque Carl no se lo tomó como una simple broma. Y tal vez Stander se lo hubiera pensado 2 veces antes de soltar esa pequeña broma a su socio, si hubiera sabido que en realidad Carl era en secreto un miembro de la Oficina de Estado de Seguridad, que era una especie de KGB sudafricana, la cual generaba bastante terror a cualquiera que se topara con esta organización secreta. Y sin dudarlo, Carl le informaría a sus superiores sobre sus sospechas hacia André Stander y de la información que éste le había proporcionado sobre los asaltos. Y así los altos mandos de esta organización enviaron agentes para que vigilen un auto robado que se encontraba abandonado en el aeropuerto de Jan Smuts, el cual ahora lo vinculaban con André Stander. Cuando los agentes registraron el auto, encontraron un pasamontañas, un revólver, una bolsa, unas placas falsas y más materiales de robo. Pero para que los agentes pudieran confirmar que todo esto le pertenecía a André, tuvieron que esperar muchas semanas hasta que este por fin se apareció un día de enero de 1980. El jefe de policía Stander iba en busca de sus materiales de asalto que escondía en el auto abandonado. Los agentes se quedaron ahí solo observando todo en silencio, viendo cómo André recogía sus cosas sin tener la más mínima idea de que estaba cayendo en una trampa. Una vez con sus herramientas, Stander abordó un avión con destino a Durban y los agentes simplemente se limitarían a esperarlo tranquilamente a su regreso para recién poder atraparlo, algo que es bastante peligroso y negligente permitir que un agente vaya por ahí asaltando con un revólver como si nada, y más cuando ya tenían evidencia suficiente para poder arrestarlo. Pero aparentemente estos agentes querían que Stander cometa lo que sería su último robo para poder demostrar completamente que el jefe de la policía era el famoso ladrón de bancos, ya que debido a su estatus sabían que iba a ser difícil darle una buena condena. Por suerte, este último asalto de Stander fue igual que los otros, sin ninguna escena violenta. Poco después, el hombre volvió al aeropuerto de Jan Smuts con 4.000 rand en su bolso, y cuando los agentes se acercaron a él para capturarlo, le preguntaron cómo había obtenido toda esa suma de dinero en efectivo. Pero como tomaron a Stander con la guardia baja, este no pudo inventarse una explicación rápida para justificar todo el dinero en efectivo que cargaba encima, por lo que inmediatamente fue arrestado por los agentes. Sin embargo, aunque normalmente en estos casos cuando meten a alguien a la cárcel es su final, para Stander esto solo significaba el comienzo de algo muy grande que estaba por venir. Lo más probable es que Stander no hubiera sido atrapado y hubiese continuado con sus asaltos de no haberse delatado a sí mismo, ya que él sabía cómo funcionaba la policía durante las investigaciones, por lo que tenía el conocimiento de que no debía generar tiroteos ni toma de rehenes o hacer escenas violentas durante sus robos para que no se gastaran tantos recursos en investigarlo. Stander ahora estaba siendo acusado por 15 cargos de robo, cosa que era suficiente como para darle pena de muerte a cualquier ciudadano de a pie, pero una vez más el padre de André intervino haciendo que se reconsiderara la sentencia. Llegado el momento de la declaración de Stander, este daría una supuesta razón de que lo había motivado a volverse un criminal, diciendo que estaba disgustado con el rol de la policía y que había dejado de creer en el trabajo policial después de que tuvo que dispararles a varios manifestantes durante las protestas del levantamiento estudiantil de Soweto y Tembisa de 1976 en contra del apartheid, en donde perdieron la vida más de 176 escolares de la comunidad negra que estaban marchando totalmente desarmados. También afirmó que odiaba y se oponía a la segregación racial.
Esta declaración fue algo que hizo que muchas personas simpatizaran con él y lo apoyaran en su rebelión en contra del gobierno y el sistema de opresión racial, pero otros oficiales declararon que Stander nunca estuvo presente cuando se produjo el tiroteo a los escolares desarmados en esas protestas y no existían pruebas tampoco de que él había estado ahí, por lo que está usando esto como solo una excusa para sus delitos, cosa que yo también creo, ya que él solo se tomaba el dinero para sí mismo y a pesar de su posición, este nunca movió un dedo en luchar en contra del apartheid. Así que lo más probable es que André hizo esto porque estaba aburrido y quería dinero, y como tenía una posición privilegiada, este pensó que siempre iba a poder salirse con la suya. De esta manera, el 6 de mayo de 1980, André Stander fue hallado culpable de los cargos de robo, siendo condenado a 75 años en prisión. Pero debido a que fueron muchos los cargos que habían sido presentados al mismo tiempo, algunos podían cumplirse de manera simultánea, y más la intervención que tuvo su padre en el proceso, se le dictó a André una insólita sentencia de 17 años en la prisión de máxima seguridad de Sonderwater, y de inmediato el hombre fue despojado de su placa y llevado a esta prisión, en donde muchos de los prisioneros habían sido encarcelados por él. Y aunque este debería ser el final de esta historia, esto solo apenas estaba comenzando. Sorprendentemente, Stander no tenía muchos enemigos, hasta varios de los reclusos de esa prisión le tenían mucho respeto por su reputación al ser uno de los ladrones de bancos más audaces y rebeldes del momento, algo que inspiraba cierta admiración, y sería en esta cárcel que André conocería a dos prisioneros que se volverían muy pronto en sus más confiables amigos y futuros cómplices, ya que este no renunciaría así de fácil a su vida criminal, y mucho menos si ya conocía exactamente cómo trabajaba la policía. Patrick Lee McCall y George Alan Hill, quienes también habían sido condenados por robo a bancos, formarían una amistad, aunque sería Alan Hill con quien Stander establecería una amistad más cercana y pasaría a ser su mejor amigo, ya que compartían cosas en común como los secretos de sus vidas criminales y la pasión por la filosofía de la política de izquierda, en especial la ideología que manejaban grupos como la Brigada Roja de Italia y la fracción del Ejército Rojo Alemán, que eran organizaciones revolucionarias de extrema izquierda. Stander sí que odiaba al régimen opresivo del país, al punto que incluso se negaba a hablar su idioma oficial, que era el afrikaans, y genuinamente él repudiaba al régimen y pensaba que los bancos eran el símbolo de la codicia y la explotación. Stander y Alan odiaban por igual el sistema sudafricano, y como los dos eran asaltantes de bancos, sentían que eran la compañía ideal. De esta manera, los tres prisioneros crearon una pandilla en la cual hablarían y buscarían casi todo el tiempo la manera de cómo podrían escapar de la prisión. Aunque al principio eran simples bromas e ideas de fuga, ya que esta era una prisión de máxima seguridad, poco a poco comenzaron a crear un posible plan de escape. Es así como en 1983, André Stander y Patrick McCall se quejaron de tener fuertes dolores de espalda y el 11 de agosto ambos fueron sacados de las instalaciones y enviados junto con otros 5 reclusos para una cita de fisioterapia, mientras que los otros prisioneros esperaban su turno para ser atendidos por la fisioterapeuta en la sala de espera. Stander y McCall, después de haber sido atendidos, lograrían dominar a los guardias de seguridad tomando sus armas. Ante esta escena, los demás presos prefirieron no correr el riesgo y se negaron a ser partícipes de esta fuga, por lo que Stander y McCall serían los únicos que lograrían escapar en el auto de la fisioterapeuta, pero ambos prometerían que iban a regresar para ayudar a su amigo Alan Hill para que pueda escapar también. Durante su fuga, los criminales tomaron rutas rurales para que la policía no los lograra alcanzar tan fácilmente.
encontrándose en el camino con una especie de granja que era la propiedad de un hombre llamado Martin, quien vivía ahí con su hijo. Y cuando los granjeros salieron a ver quiénes eran los que se habían detenido en su propiedad, Stander y McCall les apuntaron con sus armas, exigiéndole a Martin que llamara a la policía. Sí, así como lo escuchas, los mismos fugitivos pidieron que se llamara a la policía, una movida bastante peligrosa, pero Stander sabía perfectamente qué era lo que estaba haciendo, ya que conociendo el funcionamiento de la policía, entendía que no había forma de poder pasar los controles policiales sin un disfraz adecuado, por lo que André pensó que qué mejor disfraz sería sino el de una camioneta de la misma policía para pasar por desapercibido. Y así fue. Cuando llegó el policía a la granja, los dos criminales lo secuestraron junto con los granjeros, tomándolo de rehén y obligándolo a cambiar su ropa con la de Stander. Después les ordenaron a los tres rehenes a subir a la parte trasera de la camioneta y se dirigieron con dirección hacia el municipio de Tembisa. Pero si 3 rehenes les parecían pocos, al salir de la granja los criminales se detuvieron para también subir a la camioneta a una joven enfermera que estaba en el camino, y ahora con 4 rehenes encima, André y Patrick siguieron su camino logrando pasar cada uno de los controles de la carretera que la policía había establecido para poder capturarlos logrando escapar, y afortunadamente para los rehenes, estos quedaron sanos y salvos. Luego los fugitivos abandonaron la camioneta con los civiles dentro y cuando se alejaron a una gran distancia lo suficientemente lejos del centro de Johannesburgo, los rehenes lograron escapar de la camioneta cuando rompieron una de las ventanas que daba acceso al asiento del conductor. Aunque Stander y McCall lograron escapar, al poco tiempo regresarían a sus actividades criminales, en donde robaron 13.000 rands de una sociedad de crédito hipotecario y asaltaron una armería para comenzar a planear cómo sacar a Alan Hill de la prisión. Finalmente, el 31 de octubre de 1983, 2 meses después de haberse fugado de la prisión, en las instalaciones de Sonderwater se encontraba Alan Hill, quien estaba tomando un examen de certificación comercial hasta que escuchó una voz familiar detrás suyo que le dijo: «Vamos Alan, vamos». Estos eran André Stander y Patrick McCall, quienes habían puesto a los guardias boca abajo en el suelo apuntándoles en la espalda con los rifles que robaron. Finalmente toda la pandilla estaría nuevamente reunida y lograrían escapar también, listos para cometer nuevos asaltos de banco. Los 3 amigos se marcharon y se escondieron en una casa lujosa en el extremo norte de la ciudad, la cual habían comprado con el dinero robado, convirtiéndola en su refugio y en su nueva base de operaciones. Sin embargo, pese a seguir siendo buscados por la ley, estos no abandonaron el sueño de la vida ostentosa y buena atrás, ya que tenían todo el garaje lleno de autos lujosos y una nevera llena con muchas botellas de champaña. Pero muy pronto se soltaría de manera pública en cada uno de los medios la noticia del segundo escape de la banda de Stander, revelando el rostro de todos los involucrados. Estos parecían más los 3 mosqueteros del crimen y algunos llamaban a Stander el Robin Hood del antisistema. Obviamente el que Stander haya burlado no una sino 2 veces a la policía haciendo estos escapes no le daba ninguna buena imagen de respeto a los agentes, ya que dejaba en evidencia lo poco eficiente que eran, y para la mala suerte de las autoridades, muy pronto el famoso trío comenzó a robar nuevamente. El método de la banda de Stander se basaba en no crear escenas violentas durante sus robos, la misma que usaba André antes de ser capturado. El objetivo principal era lograr cometer los robos sin atemorizar a la gente, o sea que básicamente era entrar y salir lo más rápido posible, ya que por día tenían un proceso de asaltar de entre a 3 a 4 bancos. Usando ese método en tan solo 2 meses, lograron asaltar unos 20 bancos y se robaron alrededor de 500.000 rand.
El caos ocasionado por este grupo era tal que a principios de 1984 los fugitivos vieron en la televisión que se había creado un centro neurálgico para poder rastrearlos, la cual era una base de operaciones para el comando especial que los estaba siguiendo, y aunque fuera difícil de creer, Stander evaluaría la zona en donde esta base estaba ubicada y el número de personas que se encontraban en el perímetro, ya que podrían resultar en posibles víctimas ante la nueva idea que tenía en mente, pues el hombre vio una posibilidad y tomó el riesgo de robar el banco que se encontraba en la planta baja del mismo edificio en donde estaba ubicado el cuartel general, obteniendo gran éxito en su misión, yéndose tranquilamente con una bolsa llena de dinero por la puerta de enfrente. La banda de Stander parecía ser completamente imparable, ganaron mucha fama y se convirtieron en los bandidos que burlaban al gobierno en sus propias narices, pero como nada es perfecto y después de un año exitoso de mucho dinero, alcohol, noches con cariñosas y de poder disfrutar de la buena vida, los buenos tiempos de este trío pronto llegaron a su fin. En una ocasión, André fue reconocido por un cliente en un restaurante quien no fue discreto para llamar a la policía, dándole el chance de huir del lugar. En una segunda ocasión, Stander se vio obligado a tener que pasar un control policial haciéndose pasar como deportista salvándose por los pelos de ser identificado. Sin embargo, el pasar por desapercibido cada vez era más difícil. En Sudáfrica todos los conocían, y cuando pasaron un gran susto después de una persecución que casi los manda tras las rejas, la banda decidió escapar a Estados Unidos en un yate. Por su parte, André sería el primero en irse, viajando el 27 de enero de 1984 a Florida para hacer los arreglos necesarios y negociar una vía de escape para sus otros dos compañeros. El método por el cual llegó al país yanqui hasta el día de hoy sigue siendo un enigma. Por otro lado, Alan Hill entraría en pánico de solo ver su fotografía en los periódicos y comenzaría a practicar un acento alemán en caso de que tenga que huir por separado. Pero Patrick McCall, mientras tanto, se tomó el asunto de manera bastante escéptica y prefirió quedarse resguardado en la comodidad de su casa, pues no quería estar huyendo 24/7 de la policía. Sin embargo, para mala suerte de Patrick, varias de las amigas de la noche que habían estado en la lujosa casa de los fugitivos, al ver las fotografías en el periódico, denunciaron a la pandilla con la policía, informando la ubicación exacta del escondite. Para ese entonces, Alan ya se encontraba solo evadiendo a la policía por media Europa, y Patrick seguía sin preocuparse en su casa en Sudáfrica, a pesar de las múltiples advertencias por parte de sus compañeros. Y así, pocos días después, a las 5 a.m. del 30 de enero de 1984, un equipo SWAT rodeó la casa de Patrick avisando por megáfono que vinieron para capturarlo. La casa estaba rodeada, no había forma de escapar, pero Patrick decidió sacar su pistola y corrió hacia el balcón para comenzar a dispararle a los policías, provocando un tiroteo, del cual en cuestión de segundos, Patrick perdió la vida. Unos dicen que los oficiales lo abatieron, otros que él mismo se disparó, pero sea como fuere, ahora solo quedaban 2 miembros de la pandilla. Para el mes de febrero de 1984 ya se habían emitido las órdenes de arresto internacionales en contra de Alan y Stander. Por su lado, Alan primero se fue a Grecia, luego viajó a Reino Unido y después a España. Pero tras un año viviendo prácticamente de vacaciones 24/7 con todo el dinero que había robado y cometiendo crímenes por aquí y por allá, en el año 1985, tras seguirle la pista en su regreso al Reino Unido, Alan Hill fue capturado cuando este estaba reclamando parte del botín de uno de sus asaltos. De esta manera fue juzgado y condenado a 9 años de prisión por robo y posesión de armas de fuego. Una vez Alan cumplió su condena en el Reino Unido, sería extraditado a Sudáfrica, en donde fue condenado a 33 años de prisión, haciendo que finalmente el 18 de mayo de 2005 fuera puesto en libertad condicional. Y desde entonces se convirtió en orador motivacional, además de dar varias entrevistas de sus años como miembro de la banda de Stander, persona que para ese entonces ya era considerada como una leyenda. Así que veamos qué le sucedió.
Regresando con Stander, a principios de 1984, este se encontraba en Florida y rápidamente se emitieron las órdenes internacionales de su arresto, y así para evadir la ley decidió hacerse pasar por un autor australiano llamado Peter Harris y falsificando una licencia de conducir con su nueva identidad. Pero un problema para André es que él no quería renunciar a la buena vida, ya que podría haber estado más tranquilo si se hubiese escapado para un país de tercer mundo, pero no, el hombre quiso irse a la famosa Florida y no contento con ello, nada más llegar visitó un lote de autos usados donde compró un Ford Mustang de un concesionario llamado Anthony, o más conocido como Tony Tomasello. Sin embargo, su plan tendría unos fallos, ya que el 10 de febrero de 1984, la policía detendría a André Stander por conducir un vehículo no registrado, momento para el cual le pidieron su licencia para conducir y nada más verla, los oficiales se dieron cuenta que era falsa, por lo que le confiscaron el auto y la licencia. Aún así, le creyeron su historia de que realmente era Peter Harris, solo que tenía una licencia de conducir falsa, por lo que lo dejaron en libertad. Y una vez liberado esa misma noche, André regresó al lote de incautación de la policía en donde estaba guardado su Mustang, y como a él le encantaba romper la ley, decidió entrar y robarse el auto para llevarlo a la mañana siguiente al mismo vendedor al que le había comprado el Mustang, con el fin de que si podía pintarle el auto en otro color diferente. Sin embargo, para infortunio de André, el vendedor Tony Tomasello acababa de leer en un periódico local sobre su famosa pandilla ladrona de bancos, por lo que al ver que era el mismo hombre cuya foto aparecía en el diario, este decidió avisarle a las autoridades, pero primero Tony le aseguró a André que lo ayudaría, pero solo le pidió su información y un poco de tiempo. Acto seguido, Tony se comunicó con su abogado para consultarle en cuántos problemas se estaría metiendo si ayudaba a Stander, a lo que su abogado le aconsejó que lo mejor era llamar a la policía. Es así como Tony le revelaría a la policía cuál era el escondite del famoso ladrón de bancos sudafricano, y así las autoridades prepararon una unidad táctica que rodeó el apartamento del fugitivo con el fin de arrestarlo. Pero cuando llegaron los oficiales a la escena, no había nadie. Resulta que André sí vivía ahí, pero este se había dado un paseo en su bicicleta. Sin embargo, a los pocos minutos de rodear el apartamento, el oficial Michael Van Stettina, quien había sido uno de los agentes puestos a proteger el perímetro, reconocería a André Stander, quien estaba volviendo a su vivienda e intentaría detenerlo. Al ver tan solo un poco de esta escena, Stander, viéndose en complicaciones para escapar, decidió entrar en un forcejeo con el oficial, produciendo un alboroto en el que ambos comenzarían a luchar por la escopeta de Van Stettina. Es así como durante este forcejeo, el arma se disparó, impactando casi todos los proyectiles sobre André, haciendo que este cayera al suelo con una herida muy profunda. El oficial Van Stettina llamaría rápidamente por radio a una ambulancia e intentó administrarle los primeros auxilios a Stander, pero las heridas internas del hombre eran demasiado graves. Y así el 13 de febrero de 1984, a la edad de 37 años, André Stander murió desangrado antes de que llegara la ambulancia, poniendo fin a esta persecución que se había trasladado desde otro continente. Espero que te haya gustado este video. Si es así, te recomiendo el caso de un reportero muy querido, ya que este siempre era el primero en informar sobre los crímenes que sucedían en su ciudad, pero lo que nadie sabía es que estos crímenes que él reportaba estaban orquestados por él mismo. Sí, esto suena como algo bien loco, así que ve a verlo.